Listo. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en el podcast de Gen Z. Este podcast aún no tiene un nombre específico. Estamos como... Es el podcast de Gen Z, así le llamamos. Está enfocado pues a conocer algunas áreas de la tecnología y de lo digital, el mundo digital en el que estamos viviendo hoy en día y las oportunidades que existen en él. Excelente. ¿Te gustaría presentarte un poco? ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? ¿Qué? Sí, claro, bueno, lo primero, gracias por invitarme. De nada, de nada. En serio, es un gusto. placer. Pues yo me llamo David Escalante, soy antropólogo y me dedico al diseño de sonido, al registro audiovisual, en específico el sonoro, y también a la generación de proyectos de cultura que tienen que ver siempre con sonido, con documentales, con múltiples modos de crear a través de representaciones audiovisuales. Entonces, mi conexión con la tecnología pues es permanente, ¿no? Los dispositivos de registro sonoro siempre sirven para recordarnos un poco cómo sonamos, cómo se escucha lo que hacemos. Entonces, ha sido esa mi conexión con el tema de tu podcast. Con el tema de la tecnología en general, ¿no? Sí. Pues, mira, yo en específico traigo un tema como para... O sea, traigo un tema a la mesa como para iniciar a conocer tus opiniones, más o menos de qué trata, y es un tema que ya hemos venido como hablando en capítulos anteriores, Okay. como el cómo va avanzando esta situación, y es específicamente acerca del metaverso que lanzó, bueno, que anunció Mark Zuckerberg, el tío Zuck, hace unos meses, me parece, unas semanas. El punto es que ahorita acaban de anunciar que van a hacer una colaboración con Ray-Ban para lanzar unos lentes de realidad aumentada. Aún no realidad virtual. O sea, realidad aumentada, para los que no saben un poco, es básicamente es agregar un poco de digitalización a el mundo en el que vivimos. O sea, no va a ser como un mundo completo digital, más bien que podamos ver quizá algunos hologramas saliendo de algo o cosas que no existen en el mundo real, pero que nosotros la vamos a poder ver ahí en el mismo espacio, ¿no? Ok. Entonces, o sea, pero que sea constantemente interactivo, ¿no? Claro, exactamente, que es constantemente interactivo, que puede ser... bueno, sí, podemos decir que es constantemente interactivo. Y esto esto es una alternativa de Facebook muy distinta a los que había sacado Google, que luego nunca salieron al mercado, que se quedaron en fase de experimentación. Claro, sí. En teoría son distintas, en teoría. Pero en la práctica operan de manera de manera muy similar. La raíz es similar, ¿no? En general, mi opinión... Ay, mira que traigo esto. En general, mi opinión es que los lentes de Google no funcionaron no porque no fueran buenos, sino porque no tenían el timing correcto. No estábamos todavía en el momento indicado para comenzar a experimentar la realidad virtual. Y quizá antes de la pandemia, yo diría que estaríamos a unos 4 años todavía de comenzar a ver esto si no hubiera pasado la situación de la pandemia. Claro. Sin embargo, pues nos aceleró... digitalmente nos aceleró muchísimo y pues están saliendo esto. Yo te lo menciono porque recuerdo que bueno, para mí tú fuiste el pionero o fuiste la primera persona en la que vi que usó el Oculus. Sí, el Oculus. Tienes un Oculus, ¿no? Oculus, sí. ¿Cómo? Ok, qué buen tema. ¿Qué ves? Bueno, primero el tema del metaverso es, debo decirlo, que además es muy antropológico, ¿no? O sea, nosotros cuando estudiamos antropología lo vemos como pluriverso o metaverso, o no, o en el sentido de que el ser humano necesita construir diferentes capas a la realidad que ve, ¿no? Y lo hacemos con las palabras, pero también lo hacemos con los audiovisuales, ¿no? Y en este caso, la propuesta de Zuckerberg, la propuesta de Google tiene mucho que ver con agregar la información a lo que ya contiene información, que es la realidad que estamos viendo. Entonces a mí me parecía fantástico en su momento. Cuando yo llegué al tema de la realidad aumentada, ¿no? A mí me interesaba mucho técnicas tradicionales en el audiovisual que tienen que ver con ver más capas. Por ejemplo, nuestra vista es tridimensional, no es de todos, pero la mayoría de la población puede ver de manera tridimensional. Si uno toma 2 fotografías y las separa solo 10 grados,
el mismo ojo cruzando puede ver tridimensionalmente, puede ver capas. Es la famosísima estereografía, ¿no? Entonces, claro, de esa estereografía que se utiliza en arqueología, que se utiliza en la geología, que se utiliza en antropología, a unos lentes de realidad aumentada donde tú podías agregar más información y señalar profundidades, para mí era como asombroso. Y eso fue lo que me motivó, ¿no? Estaba el tema de que se habían cancelado los de Google y veía los visores y decía, podemos hacer documentales para ese tipo de proyectos. Y lo otro es que pienso que es el momento, como tú bien mencionas, con el tema de la pandemia. Porque si tú te das cuenta, uno se puede contagiar de la pandemia, no únicamente en teoría por las mucosas y demás, sino también por la vista, ¿no? Entonces, hoy es el momento, porque lo que ocurrió en la sociedad es que se individualizó, empezamos a vernos como individuos, cada vez más separados, se nos exige esa separación. Y los lentes también son una forma de protección, ¿no? De protección de la vista. Entonces, hay todos los elementos que tú mencionaste para que ahora funcione ese proyecto. Yo, soy honesto, siento que va a pasar como algunos lentes. Justo mientras yo estaba en la pandemia, dejaron de funcionar los lentes de Google de realidad aumentada. Uh-huh. O sea, Google nos avisó a todos los que tenían los lentes de Google para ver. ¿Los tenías tú? Sí, desde Google. ¿Los tenías? Sí. No sabía. Y avisó que ya no iba a desarrollar más. Uh-huh. No, o sea, que ya ahí quedó. Ahí murió. Entonces entonces era como, bueno, yo tenía también estos lentes y ahora sí voy a poder trabajar, pero con lo que ya se desarrolló. O sea, con las aplicaciones que yo ya tenía y demás, ¿no? Entonces son pros y contras. Yo tengo, o sea, no he visto el diseño de Facebook. Creo que no lo han presentado. Creo que no lo han presentado, no. Pero si logran hacer que no sea un gran casco y que sean unos lentes así, que es tipo Dragon Ball Z, ¿no? Super pocket, sí, no, 1 o 2 aquí pocket que tenga información distinta, porque la información que te ponga aquí el lente se puede transformar al cruzar. O sea, si te pones información acá y información aquí, cuando cruces tienes doble información, ¿no? Uh-huh. Si funciona de esa manera, va a ser una joya. Y en serio que pues, puede ser revolucionario. Pero eso habría que ver el diseño final. O sea, es lo que me motiva con el metaverso. O sea, ese es como... Lo otro es que le podríamos ver. No sé si tú lo has conversado en otras sesiones de tu podcast, pero uno podría ser los colores para quienes son daltónicos, ¿no? O sea, nunca había entrado en ese tema. Es una joya. O sea, el hecho mismo de que un lente no solamente te puede decir qué color está ahí, ¿no? Te puede dar un acercamiento. Te puede decir hasta las claves exactas del color en ese momento. O sea, la clave para que tú digas, este color es, ¿no? Y es un segundo punto de vista. Entonces, eso podría ayudar. No sé si funcione con lentes de aumento. Acabo de enterarme hoy que en el nuevo iPhone ya existe la posibilidad de desenfocar hasta 3 elementos en una fotografía, ¿no? O sea, lo cual es un avance interesante. Entonces, si todo eso viene en los lentes metaverso, va a estar increíble. O sea, el proyecto de Zuckerberg va a estar chido. Va a estar chido, sí. Bueno, los temas específicos de los que hablas, bueno, no van, o más bien yo no me había metido como investigar realmente el punto de vista antropológico de lo que hablas. Yo más bien me enfoco al ámbito de las oportunidades, las herramientas, pero lo que menciono, bueno, me parece muy, muy interesante como la forma en la que estos lentes de realidad virtual puede ser que durante la pandemia nos hemos alejado, nos hemos individualizado, como tú lo mencionas, pero estos lentes están hechos para solucionar ese problema, el poder conectarnos con personas y sentir que están justo al lado de nosotros cuando están del otro lado del mundo. Un ejemplo, totalmente, ¿no? Sí. Como en algún momento hablamos acerca de que esto no solo va a revolucionar el entretenimiento, sino también el trabajo. Porque imagínate que vas a estar en una mesa, en una reunión, y vas a ver a las personas sentadas alrededor y vas a poder interactuar con ellas de la misma forma en la que lo harías en físico, pero ellas van a estar en su casa en pijama quizá, y ahí van a estar en traje y bien, ¿no? Sí. Entonces, o sea que es como un avatar, ¿no? Exactamente, que va a ser como un avatar. Y también van a haber oportunidades para los artistas, muchas oportunidades para los artistas respecto a los tokens,
a la forma en la que vamos quizá a comprar ropa de marcas ahora en digital. Es un tema igual que a mí me parece muy interesante y lo hemos hablado un poquito. Fíjate que ahora que acabas de mencionar el tema de los artistas y la realidad aumentada, en alguna ocasión algunos amigos me han invitado a colaborar en proyectos de realidad aumentada, pero no haciendo realidad aumentada precisamente, ese es su trabajo, sino haciendo el diseño sonoro para algunos de sus proyectos, ¿no? Había uno todo esto es antes de la pandemia, que era un museo, toda la parte frontal, y habíamos hecho el diseño, ¿no? Pero había otro que estaba desarrollando un colega nuestro, que era con los símbolos del centro de la ciudad, los había georreferenciado con un iPad y se activaba en realidad aumentada, ¿no? Y el sueño que él tenía era cuando los lentes, ya sabes, cuando lleguen los lentes y esto sea, no necesites el iPad o no necesites una tablet, sino ya lo tienes tú como un dispositivo, esto va a ser fantástico, ¿no? Y él nos acercaba y nos decía, no, van a haber descripciones, pueden salir los pósters de aquí, la publicidad va a cambiar, o sea, va a haber muchos otros elementos artísticos que ahora nos están siendo vedados porque es difícil, porque hay reglamentaciones, ¿no? Entonces es como que la arquitectura de un lugar se convierte en el elemento que identifica el ente y en lo que ahí se representa lo artístico. Y él decía, no, cada semana podríamos hacer exhibiciones en espacios públicos y el ente se va a activar. Entonces son como estas maneras de adelantarnos un poco con los antecedentes, ¿no? O sea, ver las potencialidades que trae un dispositivo nuevo y que podemos crear. Claro. Entonces, un poco por ahí va. Sí. Sin embargo, me gustaría quizá traer un poco de la realidad igual que se va a vivir al estar en un mundo hiperconectado, al mismo tiempo trae algunos riesgos, ¿no? Como es el riesgo a la privacidad, más que nada. Uh-huh. Estos lentes traen cámaras, micrófono y bocinas. Okay. Básicamente trae cámaras para ver lo que estás viendo, trae micrófonos para oír lo que estás oyendo y trae bocinas para transmitirte información a través de audio a ti únicamente, ¿no? Okay. Y por los problemas que ha tenido el tío Zuck anteriormente con la privacidad, yo creo que igual todavía vamos a tener un camino un poco sinuoso para que esta tecnología sea implementada como o sea, que la veamos que la normalicemos y la podamos usar a un grado al que deberíamos poder llegar a utilizar, ¿no? Ok, es muy buen tema, el tema de la seguridad, porque de todas formas todos los dispositivos, casi todos, o sea, un celular, un smartphone, graba audio, video, tiene sensores de movimiento, incluso de imagen para ver temperaturas, geolocalización, etcétera, ¿no? El que cada vez sea más esté dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo, o sea, que no olvidemos los lentes, por ejemplo, nos enfrenta a quién observa, quién graba, para quién sirve, ¿no? Antes a mí me asustaba. Parte de los estudios antropológicos del principio de los 2000 hablaban de esos temas, ¿no? Recuerdo que una vez platicando hace años, me mencionaste acerca de un concepto que se llama el panóptico. Sí. En donde básicamente tú eres observado pero no sabes quién te observa. Sí. ¿No? De hecho, nosotros lo que decíamos en ese momento era el post-panoptismo, ¿no? O sea, el post-panoptismo sería para que uno pueda participar en la sociedad contemporánea, moderna, actual, con todos estos dispositivos. Cuando yo le doy a aceptar o cuando una persona le da a aceptar, aceptas que para participar te tienen que observar, te tienen que escuchar, te tienen que registrar y tú al mismo tiempo, o yo o cualquier otra persona hace lo mismo, ¿no? Entonces, este ejercicio de tener que aceptar es ya poner el panoptismo en la práctica. O sea, este panóptico que te decía era un sueño de una prisión en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XXI ya es parte de nosotros. Entonces, ahora lo vas a tener, tú eres el panóptico. Entonces, aquí hay dos cosas. Me acuerdo de Snowden, el que era un militar, filtró información para Wikileaks después, y luego vive en Rusia actualmente, ¿no? Ajá. Él lo que hacía, porque está en su libro, es poner los dispositivos de registro sonoro y smartphones en su microondas, porque dice que es ahí donde se protegen.
el de no ser documentado, ¿no? Pero para la mayoría de las personas es muy común ser registrado. De hecho, ni saben. Cuando tú les muestras la página de Google de dónde estuvieron cada minuto de su vida, se asustan. Sí, porque nunca leyeron que el dispositivo lo iba a hacer, ¿no? Así es. Entonces yo creo más bien que es lo mismo que ocurre en México con el INEGI. Si la gente supiera cuánta información tiene el INEGI de nosotros y pues un ser humano educado, con una serie de valores, va a tener que decidir para qué usa esa información, ¿no? Si es para construir una sociedad más igualitaria, adelante. Si genera desigualdades, pues habrá que poner candados. Pero es un tema que no sabemos. Yo creo que está chido adelantarnos e imaginar los pros y los contras. Un contra que yo veo es que no sabemos cuántos desarrollos van a poder ver. O sea, y una cosa a favor que yo veo también con esto de la pandemia, es fantástico que solo un cubrebocas te permite no ser identificado por las cámaras. Entonces a veces hay recetas muy simples para volver a devolvernos la anonimidad. Y es lo que te decía de las investigaciones del 2000, que decía estos antropólogos, dicho sea de paso, este antropólogo falleció por el COVID. Él decía algo muy interesante. En el siglo XXI, con toda la ultravigilancia que ya existe, el ser anónimo es lo más revolucionario, decía él, ¿no? El que camines y no dejes huella. Y esa huella era la huella ecológica, pero también el no vigilar y el no ser vigilado, ¿no? O sea, como un modo de libertad distinta. Hoy le llamamos huella digital, ¿no? Sí. Que a cada página a la que entras, a cada sitio, que cada post de Facebook que ves es registrado y se sabe que tú lo viste y si pasaste X segundos en él, por lo tanto te interesa esto, ¿no? Sí. Y que, o sea, de otra manera, ¿cómo nos afecta? Pues nada, o sea, el algoritmo nos envía invitaciones a participar en el mercado, ¿no? Al contrario, yo considero que no nos afecta, al contrario, nos beneficia que se tenga información, porque además nos proporciona más información que sí nos parece relevante, que sí nos es relevante. Uh-huh. Además, hay un comentario, me parece, de un podcaster que decía, realmente tú como persona, ¿qué tanto tienes para esconder para que no sepan a dónde fuiste o qué hiciste o tal? Claro, ¿no? claro. Para la mayoría de nosotros no es algo relevante el que sepan qué es lo que vemos, qué nos interesa. Obviamente hay ciertas áreas en donde esa información pues es un poco más sensible. Sí. Sin embargo, igual te iba a plantear la situación de que estos datos que nosotros estamos proporcionando al dar a aceptar sin haber leído los términos y condiciones, a día de hoy están alimentando la inteligencia artificial que estamos creando desde hace unos años, ¿no? O sea, los datos que nosotros le damos a estas empresas son datos que ellos usan para aprender y hacer algoritmos de aprendizaje automático. Sí, que es lo cosa que también nos va a beneficiar en un futuro no muy lejano, ¿no? Sí. Hay un ejemplo muy específico de esta inteligencia artificial que es de formato abierto, la GPT-3. Ajá, o GPT-3, una cosa así, ¿no? Sí. Que es esta inteligencia artificial de una empresa OpenAI, que básicamente se ha leído millones de artículos, millones de páginas web, todos los libros que están en internet, como Creative Commons ya, se ha leído todos los artículos científicos que están en la base de datos más grande del mundo, uh-huh. O sea, y la forma en la que aprende es constante. Mientras nosotros le vamos dando más información, va aprendiendo más y se va haciendo más inteligente, ¿no? Entonces, estos datos que nosotros proporcionamos ya no son nuestros datos, ahora son datos de la empresa. Totalmente. Y, estos mismos datos están acelerando la IA y están haciendo que algunos empleos que existen hoy en día tengan el riesgo a desaparecer. Ok. Y hacia ahí quería dirigir ahora, como la conversación, respecto a lo que tú trabajas, a lo que sabes, a lo que conoces, ¿qué empleos crees
que estos datos, esta inteligencia artificial va a hacer que desaparezcan y cómo podremos hacer para salvarnos? En términos de vamos a llamarlo así, de antropología y tecnología, ¿no? Siempre que un nuevo modo totalmente radical entra a una sociedad, siempre es progresivo. Siempre hay chance de adaptarnos a una nueva tecnología. Tiene que ser muy disruptiva, como en el caso de una guerra, por ejemplo, que son dispositivos tecnológicos pues destructivos que llegan a un lugar y son empleados y entonces no hay posibilidades de adaptación. Pero realmente sí hay tiempo para adaptarnos a los algoritmos. Creo que la brecha va a ser en cuánto tiempo tarda la sociedad, vamos a llamarle entre comillas, como Estado-Nación, México, para que las personas que viven aquí no solamente sean consumidoras de algoritmos o lo que el algoritmo les da, sino que aprendan a administrar los algoritmos, a enriquecerlos y a encontrarle beneficios próximos, ¿no? Un ejemplo. Yo lo entiendo como, en vez de que usen nuestra información, nosotros usar el proceso o sea, usar lo que aprenden para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Y eso, si uno se va dando cuenta, es todo un modo distinto de imaginar la información, ¿no? Y ya no es que alguien simplemente textea en Excel y te devuelve unas fórmulas o le pones una fórmula y demás, ¿no? Sino ya es fórmulas muy complejas. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a cómo usarlas, va a ser beneficioso. Pero en cuanto a los empleos que yo tengo, lo he visto con que ahora hay apps que hacen música. O sea, tú le pones la información y el algoritmo, ¿no? O la inteligencia artificial te construye la pieza. Bueno, eso me ahorra mi tiempo, ¿no? ¿Y qué yo hago con ese tiempo? Bueno, es tiempo libre. Tiempo libre de calidad, tiempo libre para que yo me dedique a lo que más amo hacer, ¿no? Y también es un diálogo entre lo que yo hago y el tiempo libre que me da. O sea, esa interacción entre ser humano y máquina siempre está permanente. Ahora bien, eso también economiza el costo del trabajo, ¿no? Y es ahí donde se tiene que ponderar. Yo siempre le digo a todos que en términos económicos, ahora sí que la tecnología y la economía debe estar mediada por la vida digna. O sea, quien trabaja y quien genera las tecnologías no puede hacer o no debería darle vida indigna a los trabajadores o a la empresa, porque ahora, a diferencia de otros momentos, solo van a apretar 2 o 3 botones, ¿no? O sea, se debe respetar el fundamento que es vida digna de las personas. Y esto es funcional para cualquier trabajo. Entonces, esa es una. Otras cosas con tecnología y inteligencia artificial tienen que ver con la imagen. O sea, ahora tú puedes reconstruir rostros, puedes agarrar y con algoritmos y muchos otros, puedes crear avatars, ¿no? O sea, con rostros que no quebranten los derechos humanos del otro, que es el consentimiento de que aparezca su rostro. Entonces, al sustituirlo, claro, generados, ¿no? Y no son de nadie realmente. Exacto. Son rostros de Creative Commons. Son rostros de Creative Commons. Otra cosa que yo lo he visto también es la reconstrucción de la voz de un ser humano con inteligencia artificial. Es decir, pongo un ejemplo. Porfirio Díaz fue de los primeros seres humanos, y mexicano además, al que le grabaron la voz, ¿no? Entonces, hablaba además, ¿sabes como quién hablaba? Como el de la canaca. Tiene ese timbre de voz, ¿no? Entonces, imagínate el canaca. Se nota, ¿no? El tipo. Sí, era así como que la canaca. Bueno, en fin. Imagínate la canaca, pero era Porfirio Díaz, ¿no? Y él lee un speech. Ese speech, que dura como 7 minutos, se puede meter en una máquina y con inteligencia artificial podemos reconstruir su timbre de voz y su manera y su cadencia, ¿no? De hablar. Y entonces le ponemos un nuevo speech y él lo va a decir. Bueno, ese algoritmo o esa información crea esa representación, porque no es otra cosa que una representación. Eso es fantástico. Fantástico y no. De nuevo el mismo debate. ¿Para qué lo vamos a usar, no? El punto es para qué lo usas y cómo lo usas. Claro. O sea, yo ahora veo a niños, a niñas que tienen en su haber, en su argot, acentos que pueden ser de empresas de audio de Sudamérica o a veces de Asia o de países en específico de Japón o de Francia o de las capitales culturales, ¿no? Y los niños y las niñas que consumen YouTube tienen ese acento a la hora de hablar. O sea, no tienen el acento regional, ¿no?
¿Qué uno puede decir? Bueno, está bien, uno puede hablar muchos acentos al mismo tiempo. Ese es el ser humano plural, ¿no? Si en algún momento se generan políticas de exclusión, ahí hay que compensar. La idea es que todos los acentos, en el mundo se hablan más de 7,000 lenguas, entonces que todas las lenguas tengan una representación en el mundo web. Y hay que ver quiénes son los que se están representando. Un ejemplo, cuando tú vas a Sudamérica, México tiene mucha fuerza. Las palabras y todas las empresas de subtitulaje y de traducción mexicanas. O sea, el acento mexicano ahí es legítimo. Y me tocó ir a pueblos muy pequeños de Sudamérica donde hablaban como mexicanos, ¿no? Y cuando yo le decía, oye, ¿hablas como mexicano? Y me decían, es que vemos todas las series. O sea, porque es la influencia del acento. Entonces, pros y contras del algoritmo. Claro. Es eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el ejemplo más claro que yo tengo, al menos por lo que he experimentado con GPT-3 específicamente, es la escritura. Ahora, a GPT-3 hay varias herramientas a las que tú les puedes decir un tema y ellas escriben por ti a través de la inteligencia artificial. Le puedes dar unas 2 o 3 o hasta 4, podríamos decir unas frases muy puntuales y te escriben un blog completo acerca de eso con información verídica que ha sido extraída a través de de todo lo que ha aprendido en general, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Pero no es plagio? No. ¿En serio? No es plagiado porque la inteligencia artificial no copia y pega, sino piensa. No podríamos decir que piensa, pero no es simplemente un copy, no es simplemente un copy. Ya articuló. Ya articula y ensambla ideas entre sí para hacer que suene, o sea, para hacer que se sienta real. Congruente. Ella no sabe si realmente eso es congruente, pero lo puede hacer. No sé. ¿Tú recuerdas ese experimento, hablando de texto, ese experimento donde 2 máquinas en Twitter de inteligencia artificial las pusieron a dialogar y se terminaron odiando? Recuerdo que... no sabía que se terminaron odiando, ¿sí? En algún momento les dijeron, no, okay, hay que cortarles aquí, porque ya se calentaron los ánimos, ¿no? ¿Ah, sí? Porque estaban leyendo los tweets de la gente, ¿no? Y tú sabes que en Twitter es caliente. De eso hablamos, creo que en el primer podcast hablamos de que Twitter es... Es un hervidero. Sí. O sea, a la gente le gusta... El salseo, o sea, le gusta Twitter, ahí van a descargar su odio todas las personas que lo tienen acumuladísimo, ¿no? Y entonces lo que ocurrió ahí es que la alimentaron, ¿no? Alimentaron de tweets. O sea, de seguro empezaron a hablar o estaban enojados o estaban calientes. Yo digo sí, o sea, más bien a veces creo que siempre hay un troll, ¿no? O sea, el troll es histórico y nos ha acompañado y nos va a acompañar siempre. Entonces siempre hay un troll que a lo mejor hace un chiste ácido, ¿no? Y el chiste ácido luego se convierte en alguien le prende y la libertad es que responde y entonces lo empezaron a leer las computadoras que estaban articulándose y lo tuvieron que desconectar porque ya al final se estaban agrediendo, ¿no? Verbalmente. Son ejemplos de que las máquinas, como tú dices, ensamblan sin contexto. Ese criterio humano... A veces ni los seres humanos lo tenemos. La autoconciencia es un proceso lento, ¿no? Entonces, más bien fue un proceso de censura. Oye, y bueno, hablando un poco de Twitter, ¿qué opinas de... Se llaman los Twitter Spaces, me parece que se llaman, que es prácticamente estas salas de charla en tiempo real en Twitter. En Twitter. Ah, sí. ¿Ya lo viste? Ya entré a uno. ¿Ya entraste? Pero solo como escucha, no participé. Ya. Y me pareció muy interesante, pero un poco como, bueno, muy humano, ¿no? El tema que yo entré a escuchar era sobre racismo y lo conducía o lo convocó un colectivo de mujeres afro-mexicanas o afro-latinoamericanas, son de diferentes países. Y de repente ya habían avanzado a una profundidad muy interesante y al final entró alguien que no sabía nada del planeta y era como el ejemplo perfecto de por qué son importantes esas charlas, ¿no? Entonces, sí me gustó, pero pues es enfrentarte a la subjetividad humana que no sabes cuál es su background y entonces así funciona, ¿no? Claro. Y respecto a lo que
tú haces y a lo que te dedicas, que es el audio, uh-huh. yo he estado viendo, o me doy cuenta de que cada vez el audio toma más importancia en cada uno de nuestros canales digitales. Existe ahora el Twitter Spaces, está Clubhouse, que ya no es tan popular como se creía que iba a ser, pero ahí está y aún hay mucho movimiento, hay mucha gente que comparte ahí. También un ejemplo muy claro para mí es la importancia del audio en TikTok y en Reels, que a través del audio tú puedes compartir o tú puedes identificarte con un audio y crear un nuevo video a partir de ese audio, crear nueva información a partir de un audio que ya existe y generas algo nuevo, ¿no? Entonces el audio está tomando mucha importancia, lo mismo con los podcasts. O sea, el podcast ha crecido, tengo unos datos que dicen que en México 17 millones de personas escuchaban un podcast a principios de 2020. Sí. No, mentira. Es 17 millones de personas escuchan un podcast a finales de 2020. Y se estima que para 2023 va a haber 30 millones de personas escuchando un podcast por lo menos a diario. Entonces, esta forma vertiginosa en la que ha crecido el audio, los nuevos canales que están apareciendo, la nueva forma de consumir contenido que ahora puede ser en audio, ¿cómo está afectando en tu área específica? O sea, ¿cómo has visto que se están desarrollando las nuevas tecnologías o las personas cómo están haciendo, cómo se están adaptando quizá a estos cambios? Pues yo qué te puedo decir, es un tema que además me apasiona, ¿no? Porque es a lo que me dedico y me ha tocado verlo desde diferentes enfoques. Primero, como persona joven adicto a grabar desde que era un adolescente, y en internet ver cómo funcionaba, cómo se empezó a desarrollar la red, el surgimiento de diferentes tipos de plataformas, oldies. Estamos hablando de LimeWire, de Napster, cosas así de intercambio de música que a mí me tocó vivirlos, ¿no? Y luego, bueno, múltiples plataformas que han habido, MySpace, que se basaban en sonido y demás, ¿no? Y bueno, pues es largo el tema, pero a mí lo que me llama mucho la atención, primero, es una democratización, porque realmente cualquier dispositivo, de hasta un celular y demás, tiene las características suficientes para tener fidelidad. Y es muy interesante el tema de los podcasts, porque el hecho de que suene bien o claro no significa que sea exitoso, ¿no? Claro. O sea, hay una serie de condiciones culturales que hacen que logren conectar con otras personas. Y lo que generó la pandemia fue también que el aislamiento requeríamos mucho de acompañamiento, de que sentir a alguien cerca. Y el podcast es alguien neutral, porque porque te están brindando información tras información y te conecta. Cuando alguien te habla en ese sentido te conecta. Entonces, yo creo que es importante que ahora la mayoría de las personas que tengan al menos un celular puedan grabar. De ahí hay de todo. O sea, yo vi cómo Spotify empezó a seleccionar a sus artistas de podcast y aún así no logra competir con los, por ejemplo, comediantes o la banda que hace podcast de terror, que son como el top en México, ¿no? El top. Ellos son de el los top. Que hacen de terror y comedia. Bueno, terror, comedia y esto... Hay un punto específico, asesinos seriales. ¿Asesinos seriales? ¿Cuántos podcasts existen de asesinos seriales? Sí. O sea, ellos son el top. Asesinar. Y creo que también tiene porque es una especie de herencia de la radio. O sea, la radio en México tuvo esos formatos previos. La mano peluda. Sí, la mano peluda. La mano peluda es el papá de todos los podcasts existentes. Ahora bien, ¿ya viste tú? Hace poco Televisa empezó a subir sus archivos de los 70s, 80s, 60s. Y en serio tienes que ver cómo era la televisión de los 80s. Por ejemplo, ayer vi uno del día después del sismo del 85 en Ciudad de México. Y entonces era una mesa como la nuestra, llena de papeles, y aparecía López Dóriga y le traían un cerro de papeles y los iba leyendo uno por uno, y de repente, bueno, llegó alguien a dar un aviso, ¿no? Y le tiraban la cámara y él, y así hablando, daba su aviso de, bueno, yo vine a avisar a los trabajadores de tal lugar que por favor no se presenten mañana y que el segundo turno va a tener que... O sea, avisos que para nosotros es un WhatsApp, para ellos así era, ¿no? Sí, claro. Y todo eso era a través de la voz. Entonces, somos
una sociedad que es muy auditiva, aunque tú sabes que el sonido y la escucha siempre es como el sentido más infravalorado el segundo más infravalorado, ¿no? El ser humano requiere, para aprender a desarrollar sus ideas, de escuchar y hablar constantemente. Es un ejercicio constante. Todos los días necesitamos ese background. Ciertas sociedades van regulando eso, pero es importante. Entonces, el podcast cumple esa función. Y ahí lo interesante, no sé si tú te has dado cuenta, Andy, pero es lo que ahora vemos es, tenemos tanta oferta y aún así nos ha hecho muy selectivos sobre qué nos gusta. Entonces, para todos para todas las personas hay ese podcast específico. Entonces, no se acaba, porque los temas humanos son infinitos, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí. Cosas que me han pasado a mí con el trabajo. Me han pedido música para podcast, entradas, así, todos 30 segundos de entrada y queremos que suene a esto, ¿no? Y te muestran un audio que encontraron en YouTube de los años 30, ¿no? Y quieren que suene así, ¿no? Entonces, el construir eso también es una buena oportunidad. O, por ejemplo, yo te platicaba de un grupo de amistades de una ONG de mujeres indígenas en Sudamérica, que ellas están haciendo sus podcasts en diferentes pueblos, ¿no? Y son alrededor de 15 lenguas distintas, 10 lenguas distintas, y te dicen, quiero que mis entradas de mis podcasts suenen a esto, ¿no? Quieren las canciones de su pueblo que grababan y están en unos discos así. Entonces, digitalizarlos, limpiarlos, reconstruirlos. Es toda una oportunidad para nosotros que nos dedicamos al sonido para crear. Entonces, yo digo que ahora es el momento para quien es libre de crear, desarrolle esas capacidades. Ya están las herramientas. Desde el que graba con celular hasta el que trae el equipo más caro, que ves que es todo un estudio y así inmenso. Para todos hay. Claro, y la computadora ya prácticamente es tu un estudio, instrumento. es un estudio completo. Sí, mira, yo digo que todos los dispositivos, todos tienen la capacidad de crear. Con el que te sientas más cómodo, ahí es. Y a veces no significa que tener el equipo, a lo mejor te bloqueas ese día. Y estás en el parque y te pones a componer porque te nació y eso es lo que vas a usar. Entonces a veces estás de viaje y tienes solo tu celular y un pequeño micrófono. Esa es tu herramienta de trabajo, ¿no? O estás en ese momento creativo. Entonces creo que eso es muy importante para cualquier persona, que desarrollemos esa voluntad creativa. Que antes a lo mejor uno esperaba tener el gran estudio para ya cuando estés ahí, trabajarlo. Claro. Ahora ya no. Ya no es necesario, completamente. Y bueno, el audio en general es increíble la forma en la que el audio como que ha entrado cada vez más a los canales digitales, cuando antes se despreciaba mucho el audio. Y siempre ha estado ahí. Desde que hay video en YouTube, hay audio igual, ¿no? Pero no se le había dado esa importancia específica al audio hasta que llegó la pandemia. Entonces, en el audio, bueno, en una oportunidad, ahorita que hablaste de las herramientas, que cualquier grabadora o cualquier cosa con la que puedas grabar es una herramienta de trabajo, me parecía a mí muy, muy interesante. Hay unas páginas en TikTok, unos perfiles que se dedican a juntar dos canciones, hacer que la transición sea más o menos buena y subirlas. Sí. Y las personas que hacen contenido de baile o hacen contenido hablado con música de fondo y tal, lo agarran y lo ponen en su video. Y a eso, según entiendo, en ciertos países ahora ByteDance, que es la plataforma que hace a TikTok, está remunerando económicamente a las personas que hacen audios que generan una tendencia. Sí. Y le está pagando, por ejemplo, a personas para que generen un audio para una tendencia en específica acerca de un tema. Por ejemplo, la creación de contenido. Vamos a hacer un jingle para la creación de contenido y que quiero que lo subas a TikTok. Sí. Y nosotros lo vamos a encargar de que sea muy, muy escuchado y que muchas personas lo utilicen, ¿no? Y obviamente te van a seguir y un proceso. Que ha pasado lo mismo con los artistas. La nueva forma de promocionar a un artista es en TikTok. Totalmente. ¿Por qué? Porque es tan fácil escuchar y ver un video muy corto y engancharse con una rola,
a que antes la tenías que escuchar en la radio y escuchar 2 o 3 minutos de música. Ahora escuchas un pedacito y tal. Lo que también creo que es malo en cierto sentido, en el que los artistas comienzan a crear música para o sea, lo bueno son 30 segundos. Sí. Y ahora dices como, bueno, no voy a escuchar una canción de 30 segundos, ¿no? Sí, es un poco así. No sé. Pues yo no sé, bueno, mi opinión sobre eso es parte de la lógica de la vida actual. Rápida, veloz, efímera, ¿no? O sea, consumimos demasiada información al día, demasiadas imágenes, demasiado texto, demasiados sonidos, ¿no? Y parece que el ser humano no tiene fin, o sea, es como puede recibir la mayor cantidad de sonidos. Yo sí sabía que hay muchas iniciativas en YouTube con artistas y colectivos y demás que suben sus audios y les ponen en los títulos Creative Commons, jingle, intro, podcast, etcétera. Lo van tagueando para que tú entres y sabes que no tiene Creative Commons, que es Creative Commons, perdón, y lo puedes subir a la red y no te lo va a bajar Facebook o no te lo van a censurar, ¿no? Y entonces eso no sabía yo en TikTok. Digo, yo ya me considero post generación TikTok. Algún día entraré, pero lo lindo, digo, además de que hay gente de todas edades en TikTok, ¿no? Sí, total. Eso te iba a decir, o sea, ya... Sí. Ha crecido muy rápido. Pero lo interesante es que pagan. O sea, monetizan de manera distinta y que uno puede entrar. Yo lo he visto en YouTube, lo he visto también en SoundCloud, pero no lo había visto en TikTok. En Spotify paga muy poquito. Sí, o sea, y se requiere demasiadas reglas para que te empiecen a pagar, ¿no? En YouTube, si entraste hace unos 5 o 10 años, tenías menos reglas de las que ahora se piden, ¿no? Entonces, quizá más bien es el artista quien tiene que descubrir dónde va su nicho, ¿no? Y yo estoy a favor de que sean 30 segundos. ¿Sí? Porque se requiere un gran conocimiento y manejo de síntesis para lograr esos 30 segundos que peguen. Totalmente. ¿No? O sea, no es para cualquiera. Sí, hacer una es como hacer un poema, ¿eh? O sea, son 5 o 6 líneas, pero tienen que ser muy bien cuidadas. Entonces, lo mismo la música. Mira, yo en un trabajo que tuve hace como 5 años, creo, se basaba en hacer investigación de muchos artistas. Iban a lanzar una plataforma en América Latina de una transnacional, no voy a decir igual, y tenía yo que hacer la investigación biográfica de todos los artistas. Y había de todos lados, de Japón, de Medio Oriente, de Estados Unidos, de África Central. Y me di cuenta del tamaño del público y de la gente. ¿Y qué hacía esta empresa transnacional? Compraba la georreferenciación a otras empresas y sabía dónde sonaba qué tipo de música, ¿no? Y ahí conocí demasiada música de todos lados y muy distinta entre sí, y todas tenían público. Entonces, imagínate que las empresas transnacionales pueden saber qué estás escuchando, a qué hora lo estás escuchando y por qué razón. Y todas las playlists que tú ves en Spotify son georreferenciaciones que se compran. O sea, se lo puedes comprar a Google. Le puedes decir a Google, oye, necesito la información de qué es lo que están escuchando en tal región. Y te va a decir Google, ok, ¿y qué más? Bueno, ¿qué escuchan en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre? Entonces, tú haces tu calendario y tus lanzamientos, sabes que para septiembre es patriótico, entre comillas, ¿no? Entonces, en diciembre es Navidad. Entonces, hay lógicas de la sociedad en el algoritmo. Entonces, lo que nos mandaba esa empresa nos decía, humanicen estos datos. Tenemos los datos y necesitamos que ustedes verifiquen y que ustedes chequen el estilo y demás, porque está dirigido a ellos. Y muchas de las playlists yo me las llegué a encontrar y que decían, por ejemplo, el DJ no sé qué te recomienda las 15 canciones que él escucha para producir, y eso lo habíamos escrito nosotros, ¿no? O sea, el DJ nunca lo escribió. Ni siquiera él lo... Pero era interesante, güey, darte cuenta que todo lo que nosotros consumimos y que nos apasiona, la empresa también hace lo posible para que ocurra, ¿no? Entonces, es un juego. Ahora sí, yo siempre le decía a todos, el lado B, salte de la Matrix. ¿Qué es eso que a todo el mundo le quiere pegar, ¿no? Todo el mundo quiere tener ese hit. Pero también a veces, a mí lo que me motivó ese trabajo, porque además del salario, ¿no? La empresa era extranjera, era trabajo a distancia, ¿no?
me motivó a grabar paisaje sonoro en la península de Yucatán. O sea, dije, ya no quiero saber nada de la música porque pensaba que escuchaba los hits 3 meses antes de que salieran, 6 meses antes, y ya tenían listo todo. O sea, el discurso del artista, el discurso de qué es lo que iba a decir, las frases claves, todo ya estaba hecho. Y luego lo escuchabas en el antro, ¿no? Entonces era como... Okay. Me hizo pensar de que, ok, necesitamos otro tipo de sonoridades, ¿no? Y ahí empecé a hacer grabaciones de otro tipo. Pero fue una reacción misma mía para protegerme de todo lo que yo había aprendido. Aprendí bastante. Es muy interesante cómo puedes escribir sobre otros artistas y cómo cada uno tiene su manera de expresar la musicalidad. Ok. Esa no te la sabía. Esa no me la sabía. No. Sí, trabajé para una plataforma. Recuerdo que alguna vez hablamos acerca de que... Bueno, más bien me contaste que eras curador de playlists. Sí, ¿no? sí. Así armabas las playlists les escribías como para quién va dirigido y tal. Sí, pero la otra parte de cómo llegaba y cómo... Sí, es que se compra. O sea, tú puedes saber qué está sonando, qué está de moda en cada lugar del mundo. O sea, y esto, por ejemplo, Spotify lo sabe Google Music, lo sabe Apple, ¿no? O sea, saben qué escucha la gente. Claro. Y entonces saben qué se puede crear. Entonces, eso es lo que el músico debe saber también. O sea, por eso tiene el creador, vamos a llamarlo ahora ya no músico, el creador. Creador, sí me gusta la palabra. Tiene que saber qué es lo que suena, ¿no? Necesita tener información para también comenzar a crear, ¿no? Y del algoritmo. Claro. Porque el algoritmo es cuantitativo, ¿no? Hace poquito, igual, creo que el pasado o antepasado, hablamos acerca de que la forma ahora en la que se han desarrollado algunos nuevos artistas en TikTok específicamente. Por ejemplo, hay uno que subía un clip de algo que grabó, y si ese clip se hacía viral, continuaba la canción. Entonces ya no tenía que hacer una canción completa, luego lanzarla y saber si va a funcionar o no después de un mes de trabajo. Sino ¿qué cosa? Que hacía un pedacito, si tenía una aceptación buena, la construía completa y la lanzaba. Y eso ahora está haciendo igual Kanye West con un disco que lo que hizo fue mostrárselo a un público, ¿no? Que ellos le dieran retroalimentación e ir mejorando la canción conforme las personas la iban a escuchar. Eso está muy chido. Bueno, yo veo que esas dos clases de información, tanto la que tienen los algoritmos o la que existe ya en datos, como la que vas experimentando en tiempo real con las personas específicas que son parte de tu comunidad, hace que cada vez es más sencillo que los artistas conozcan a su público y que también hagan contenido para ellos, ¿no? Totalmente. Me hiciste recordar otro experimento que fue de una banda que subió su álbum a Spotify y solo duraba como cada track como 15 segundos, ¿no? Y luego subió otro que duraba como 5 segundos. Entonces pedía a sus fans que pusieran el video, el disco de reproducción del loop en las noches para que capitalizaran con eso, ¿no? Hasta que se lo quitó Spotify, ¿no? Porque es como... O sea, duraban así 3 segundos, 4 segundos los tracks. Yeah. Y en algún momento... O sea, son esas nuevas reglas que luego las empresas se van protegiendo, ¿no? Sí, claro. Y te van diciendo, a ver, güey, no me subas videos de 10 segundos, audios de 10 segundos. Pero las personas que saben aprovechar esos bugs, muchas veces... Son los pioneros en algo que puede ser que nadie más haga porque lo van a bloquear en un momento. Lo van a bloquear. Pero si tú lograste capitalizar eso o usarlo en tu beneficio de viralidad o lo que sea, pues está bien. Es una ganancia, ¿no? sí. Pues sí, todo el mundo, o sea, sobre todo en la filosofía norteamericana, es parte de su manera de crear oportunidades de negocio, ¿no? O sea, encontrar las fracturas de la economía y ahí, pum, le dan. Está chido. Yo estoy a favor. Yo también estoy completamente a favor de que suceda. Bueno, creo que ya vamos a ir terminando el podcast. Solo te voy a hacer una pregunta. O sea, la pregunta como de oro. Que me gustaría que las personas que escuchen el podcast, que nos enfocamos a que sean personas de la generación Z, jóvenes que comienzan a emprender, que hay varios nichos que en este momento pueden
proveerles de un trabajo interesante, que les guste, que les apasione. En tu ámbito específico, que es el audio, ¿qué oportunidades nuevas ves para los creadores de contenido que están comenzando a adentrarse en el mundo del audio en específico? Bueno, yo siempre le digo a todos que tienen todas las herramientas y todos los tutoriales y todos los PDFs que quieran a disposición si tienen la voluntad de investigar, ¿no? O sea, investigar debe ser un proceso diario, ¿no? Lo otro que yo diría, como gran consejo que me hubiese gustado que alguien me lo dijera a mí, es experimentar, ¿no? O sea, la experimentación, el acto es muy humano y muy necesario. Y si ya te leíste un libro de otra cosa que no tiene nada que ver con audio y encontraste algún vínculo en tu cabeza, aplícalo, ¿no? Lo otro es no buscar la perfección como tal, sino lo bello de las cosas. En la imperfección también hay cosas muy lindas que alimentan la creatividad, ¿no? Lo tercero o lo cuarto en este caso sería abrir muy bien los oídos, los ojos para ver qué están creando los demás, ir más allá de la competencia, ¿no? Y empezar a descubrir las estrategias que otros músicos, creadores, creadoras están desarrollando, qué técnicas usan, cómo se ahorran el tiempo, cómo desarrollan estrategias para documentar. Lo otro es hacerse, eso es muy marxista a lo mejor, ahora que no está de moda, pero hacerse de los medios de producción de manera lenta, que es un celular, es un dispositivo, es una herramienta de trabajo, ¿no? Y luego un micrófono, y luego esto, y de poco en poco ir vinculándolos, crear su propio método, olvidarse que hay equipo mejor de lo que uno actualmente tiene. Más bien, lo que uno tiene, con lo que experimenta, es siempre lo mejor. Y sin embargo, es un momento que uno tiene para conseguir otros dispositivos, ¿no? En la medida que uno tenga más herramientas, y ya vas desarrollando tu propio método de trabajo. Creo que la gran lección para estas nuevas generaciones es que no hay un solo método, sino que hay infinitas formas de poder crear. Y si uno ya lo convierte en un hábito, tiene asegurado muchas oportunidades. Y lo otro quizás, yo diría un último, que es como, sí es importante el que encontremos con quién colaborar, ¿no? Y esa colaboración, como lo hablamos desde el principio, no tiene que ser en proximidad, por la pandemia, por miles de cosas, pero puede ser un mitad y mitad, o sea, o un porcentaje y porcentaje. Se puede colaborar a distancia, se puede colaborar de proximidad, y ninguna forma de colaboración es igual. Entonces, mientras más colabores, mientras más desarrolles técnicas, tu mismo cerebro va desarrollando estrategias nuevas y que vas a poner en práctica. Entonces, yo creo que esas son como el compilado de ideas que a mí me han servido para abrirme oportunidades en lo que yo hago, ¿no? Y disfrutar mi trabajo, que es lo que más amo hacer, ¿no? Y yo creo que sería todo por mi parte. El disfrutar tu trabajo es lo que hace que seas bueno. Sí. Que haces, el disfrutarlo y el que no sea un peso, más bien sea un gusto. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues muchas gracias, David, por asistir a este podcast. Gracias a ti. Es un gusto de tenerte aquí y nos gustaría que vengas en otro momento igual a platicar. Sí, claro. Bueno, que ya te traigas unos temas esta vez tú. Dale. Interesantes, ¿va? Dale, yo los propongo y muchas gracias por la invitación, mi hermano. Dale, pues, un gusto. Chido. Nos estamos viendo y pues esto es todo por el podcast de hoy. Tenemos a David y próximamente estaremos trayendo a más invitados interesantes para que vengan a contarnos desde su experiencia y sus opiniones las oportunidades que existen en el mundo digital de hoy en día. Hasta luego. Vientos.